Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar con ustedes. Y agradezco a los organizadores, especialmente a Marcela Ramírez, pero también a IDELA y a la UNA, la Universidad Nacional, y al proyecto de Voces en el exilio chileno en Costa Rica, por haberme invitado a este coloquio o a este seminario y por compartir con ustedes, con Ana Carrillo, a la que me une una relación no de amistad, pero sí de mucho respeto y de connivencia en el pasado, y conocer personalmente al doctor Luis Roninger, al cual admiro mucho. Quería empezar a hacer una pequeña mención al gran intelectual que hemos perdido, al doctor Mario Oliva Medina, por todo lo que nos enseñó. Pues fue el pionero en Centroamérica de la historia intelectual, de la historia cultural, y cómo también se puede hacer historia comparada entre Europa y América Latina, y nos dejó realmente unos libros muy importantes. La primera pregunta, voy a dividir digamos, mi presentación en tres elementos. Solo le pido a Marcela o al doctor Luis Roninger que 10 minutos antes me corte, porque no me gusta no terminar bien la exposición. La primera pregunta, primero la voy a dividir en tres. Primero voy a hacer un análisis de por qué historia y memoria, y por qué en estos momentos es muy importante pensar en la memoria y en memorizar la historia y en hacer análisis de memorialización. O sea, ¿qué nos está pasando? Que nos estamos desmemoriando, como diría Abril o como diría Moraña. Para después pasar con esos conceptos que voy a desbrozar, digamos, rápidamente, pasar a analizar digamos, la violación pública y sistemática de las mujeres, y por qué hubo genocidio en Guatemala, para terminar con unas conclusiones. Bien, ¿por qué necesitamos hablar de historia de memoria y por qué en estos momentos? Yo creo que aunque digamos, la pregunta parezca retórica y obvia, no lo es tanto, porque es en estos momentos, en esta coyuntura mundial de la posverdad, del fake news, del metaverso, donde todo es posible y creíble, donde hay un fuerte movimiento negacionista de los hechos del pasado, especialmente en Guatemala, y donde existe una clara tendencia a borrar nuestro pasado y a negar nuestra historia pasada y presente. Y en el caso de Guatemala, en donde estamos viendo que se quieren incluso anular los juicios por genocidio y por crímenes de lesa humanidad, que tanto trabajo ha costado a los jueces, a los testigos que han tenido que revisitar y retomar estos testimonios, y como en estos momentos realmente quieren borrar con un dedo lo que ha sido nuestra historia. Por eso resulta conveniente adentrarnos en este debate, que ya no está el debate, pero que lo fue, entre memoria e historia, y ver cuáles son los puntos de confluencia y de articulación que nos permitan seguir investigando conjuntamente. Los autores que han abordado evidentemente el tema de memoria, verdad, memoria, justicia, memoria, historia, son aquellos que han estado directamente vinculados con el genocidio, con los crímenes de lesa humanidad, con el Holocausto, y han reflexionado sobre hechos ocurridos en Ruanda, Alemania, Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala. Sobre todo aquellos que han vivido de cerca ese proceso, ¿no? Como es el caso digamos, de los afectados directa o indirectamente, como Hannah Arendt, Primo Levi, Kaufmann, Fein, Verdeja, en el caso alemán o europeo. En el caso nuestro, pues son autores que vivieron y padecieron o estuvieron muy cerca de los crímenes de lesa humanidad en el Cono Sur y en Centroamérica, como Sarlo, Yelín, Moraña, Hernández en El Salvador, Gregory, o yo misma, Bela Rostica, una gran autora, ex alumna mía, porque de alguna forma todos ellos nos situamos desde el deber de memoria. Es decir, sin hacer digamos, esa comparación de qué es historia y qué es memoria, sino que cuáles son los espacios, el lugar de la disputa y de negociación, donde los lugares de la memoria en las fechas de conmemoración nos convocan y nos instalan a pensar y en reflexionar sobre lo que pasó en nuestro país. Probablemente Yelin sea una de las autoras más claves, o sea, que nos más, digamos,
bueno, más que datos, más reflexiones nos ha dado sobre el espacio de la memoria, ¿no? Schelling considera que la memoria es una construcción social narrativa que implica una narración y verla desde el sujeto que lo enuncia, desde la institución que le otorga o niega poder y desde el proceso de construcción de esa memoria o memorias del reconocimiento que se otorga socialmente. Para que un recuerdo se convierta en memoria y una memoria se convierta en memoria colectiva y pueda, a través de la negociación y el diálogo, convertirse en una memoria histórica. Cosa que, como saben, para los historiadores es bastante complejo y bastante, digamos, está en debate. Pero sin embargo, Schelling en los trabajos de la memoria nos hace una diferenciación, digamos, partiendo de tres premisas de la importancia que es y de los planos en los cuales se puede plantear las memorias. En primer lugar, plantea que entender la memoria es como un proceso subjetivo, anclado en las experiencias de cada individuo que se convierten en experiencias colectivas. Lo que otros autores a mí me gusta mucho llaman los flash bubble memories o las memorias flash que quedan instaladas en nuestra memoria, como el 11 de septiembre, como el golpe de Estado y la muerte, más ahora el 50 aniversario de Allende, ¿no? Pero también Schelling hace mucho énfasis en la importancia de la memoria como objeto de disputas y conflictos, es decir, como una lucha de los espacios enmarcados en esas relaciones de poder. Pero sin embargo, a mí me interesa mucho más el planteamiento de la historización de las memorias. Es decir, reconocer que existen cambios históricos en el sentido del pasado y así como lugares asignados en las memorias de las diferentes sociedades que van cambiando a lo largo del tiempo. No son lo mismo las memorias de las madres de Mayo que de los hijos de las madres o de las abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces ahí nos damos cuenta, incluso en este caso, ustedes que están trabajando en Chile, que a pesar de todos los avances que se ha dado en el Cono Sur sobre las memorias y sobre la historia, resulta que seguimos en la misma polarización 50 años después respecto a lo que pasó en los hechos, digamos, del golpe de Estado. Bien, yo tengo la impresión de que es enormemente importante las memorias o los fragmentos de memorias por la necesidad de que sirvan de referente para entender nuestro pasado y para proyectar nuestro futuro. Pero en este sentido de historizar estas memorias, ¿no? Como dice Schelling, en disputas infelices. Posiblemente en momentos determinados de este debate muy fuerte que se dio en Europa entre historiadores e historiadores de la memoria, que generalmente los que hemos hecho memoria estamos más situados en las ciencias sociales o probablemente en los estudios culturales. Pero Ricoeur tiene una frase muy bonita que dice que el momento en que la memoria se convierte en historia es en el que puede decir un testigo o una víctima, yo estuve ahí, yo lo viví, y si no lo creen, que lo digan otros. Esto me parece, digamos, una obviedad. Es algo que repiten todos los testigos que vamos a ver posteriormente, ¿no? No solo por el valor y la veracidad de la memoria, sino porque la memoria tiene que ser contrastada con hechos históricos. De ahí la necesidad de historizar la memoria. Pero a mí hay un concepto que de todos ellos, de todos los grandes teóricos que han trabajado el tema de las memorias desde los golpes de Estado hasta las transiciones, es un concepto que son los franceses el que lo crean, Ginsberg y sobre todo Marie-Claire Lafabre, que es el deber de memoria en 1993. En él supone la obligación que tienen los estados y los ciudadanos de recordar y de conmemorar aquellos hechos traumáticos del presente, del pasado, y recordarlos para evitar su repetición. A juicio de estas autoras, el deber de memoria significa la existencia de un deber de los individuos, así como de los colectivos, para guardar vivo el pasado a fin de estar vigilantes y de aprender sus lecciones. Se busca, pues, honrar la memoria de los muertos, de aquellos que fueron víctimas o los herederos de su dolor,
para poder reconocer el daño que se ha hecho y la reparación. En esta misma línea es donde yo creo que el último, digamos, documento de Naciones Unidas, que se llama Memorialización, va a acoger en esta época de negacionismo y de posverdades y de que todo vale, va a acoger este concepto de deber de memoria y lo va a convertir en memorialización, ¿no? Otros autores que digamos que tienen, digamos que participan en este debate sobre la historia y la memoria, dicen que son intercambiables, ¿no? Lo que hoy denominamos memoria, dice Bustos, por ejemplo, es lo que ampliamente se ha desbordado en América Latina y se confunde con la historia. Sin embargo, volviendo otra vez a Ricoeur, yo creo que no existe necesariamente esa dicotomía, sino que lo que hay es una relación, y no existe una relación jerárquica, perdón, entre historia y memoria, sino que las memorias colectivas es el relato de los miembros de un grupo, y se puede decir que frente a los defensores de la memoria, la historia viene a ser el elemento que la complementa. Probablemente uno de los autores que más ha trabajado este tema es Enzo Traverso con la historia del tiempo presente, ¿no? Porque hasta ahora realmente no se consideraba que se podía hacer historia del tiempo presente, que es lo que hace Ana, que es lo que hacemos muchos de nosotros, porque vemos que no podemos, digamos, pensar que eso no sea historia y normalmente se plantea dentro de la sociología o de las ciencias sociales. Pero a mi juicio, ¿cuál es el elemento articulador? ¿Cuál es la fuente que permite realmente articular la memoria y la historia? Pues es el testimonio. Es el testimonio o la narración o el discurso como fuente de análisis y en muchas facetas, jurídica, política, cultural, psicológica. El testimonio yo creo que permitió que los testigos y sobrevivientes de estos traumas de crímenes de lesa humanidad y de estos violación de derechos humanos se volvieran a la historiografía, no solo como historias de vida, no solo como hechos, digamos, personales, como recuerdos vívidos, sino como parte de nuestra historia reciente. Para Portelli, por ejemplo, el testimonio nos inscribe en un registro de aquellos hechos que fueron intensamente recordados y vividos conflictivamente, ¿no? Pero Beatriz Arlo yo creo que va un poco más allá y ve la funcionalidad no solo del trabajo de las memorias, sino que de la funcionalidad que tiene el testimonio. Ella dice, hizo posible la condena del terrorismo de Estado. Ninguna condena hubiera sido posible si esos actos de memoria manifestados en los relatos de testigos y víctimas no hubieran existido. Sarlo profundiza aún más cuando dice, no hay testimonio sin experiencia, pero tampoco experiencia sin narración. Y permítame ahí que hable de una experiencia personal mía. Bueno, yo siempre he estado a caballo entre la academia, la investigación y el activismo. Cosa que para una, digamos, para una mujer que se considera mujer mestiza ladina, centroamericana, es muy difícil la combinación. Pero sin embargo, yo les puedo decir que por mi experiencia, en el momento que entendí la utilidad de la historia, no de la memoria, fue cuando declaré en 3 peritajes contra Ríos Montt y contra otros perpetradores de la violencia. Ahí fue donde me di cuenta de la importancia de la historia para realmente dar una contextualización en los peritajes a los testimonios y a la historia reciente. Miren aquí, coincido plenamente con Sarlo de que no hay testimonio sin experiencia, pero tampoco experiencia sin narración. Y en esta hora de la desmemoria, del intento compulsivo de negar la historia y la memoria como una forma de olvidar o negar nuestro pasado, digamos, para vivir sin cargas o sin culpabilidad y sin capacidad de redención ni de resarcimiento moral para las víctimas, yo creo que es un momento muy bueno para situarnos de nuevo en el debate sobre memoria e historia. Yo solo quiero hablar de 2 elementos más, la importancia de los lugares de la memoria, de los lugares de la memoria en donde se produjeron estos hechos traumáticos y sirven para convertirse en conmemoraciones, como dice Jelin, felices o infelices, pero que nos permiten realmente organizar conmemoraciones y fechas que nos, digamos, que nos retornen a la recuperación de nuestra memoria y de nuestra historia.
Tal vez uno de los conceptos más interesantes es el que Georgina Hernández, que tiene un trabajo extraordinario sobre memorias en El Salvador, le llama la cartografía de la memoria. Porque en la cartografía de la memoria, que es muy parecido al de Pierre Nora de lugares de memoria, lo que muestra es que es una herramienta de gran eficacia no solo para mapear cuáles han sido los mapas y los sitios de memoria, y sitúa a los pobladores y a los ciudadanos en ese nuevo rol de cartógrafos sociales, en donde participan con sus historias para mapear la cartografía de la violencia, de la violación de los derechos humanos, del genocidio, de las violaciones. Pero también se convierten, como dice Georgina, en un elemento terapéutico, porque ayuda a los participantes y a los ciudadanos a resituarse en digamos, en sus conmemoraciones. Las conmemoraciones, como decía Jeline, son coyunturas en las que las memorias son producidas y activadas y son ocasiones públicas y espacios abiertos para reflexionar e interpretar nuestra historia. Son fechas redondas, son coyunturas de activación de la memoria. Piensen, yo tuve que hacer un análisis comparado entre el 50 aniversario del golpe de Estado y de la muerte de Allende y la sentencia por genocidio en Guatemala. Y me di cuenta de la importancia que tenía esos dos momentos que no tienen nada que ver uno con otro aparentemente, pero porque son celebraciones de duelo, de protesta, de recuerdo. Son recordadas de diferente manera por los diferentes actores sociales, ¿no? Son fechas también, y esto a mí me interesa mucho, son fechas de disputa jurídico-política que se convierten en escenarios de confrontación o en escenarios de diálogo, ¿no? Para Guatemala y para la ponencia que a continuación presentamos, esas fechas conmemorativas fue lo que le dieron voz por primera vez a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas, de mujeres mayas y hombres mayas, porque es el primer momento que instalan su memoria, su verdad frente a los otros que se lo niegan, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que es muy importante, o sea, hacer este tipo de celebraciones. Y quiero terminar precisamente con este documento de Naciones Unidas que nos puede servir de gancho para seguir pensando, reflexionando y tratando de dialogar a pesar de la polarización que existe en estos momentos en cualquier país del mundo. Lo estamos viendo en Estados Unidos, como lo estamos viendo en Ucrania o como lo estamos viendo evidentemente en Chile o en Guatemala. Pero esa memorialización, ese deber de memoria que ya se hablaba en el 93 y que en Naciones Unidas le llama memorialización, dice Naciones Unidas que es el deber de los estados y su responsabilidad en la transmisión de la historia con el fin de preservar del olvido la memoria colectiva y en particular evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas, ¿no? Ese proceso de diálogo que abre Naciones Unidas con este documento de reconstrucción de las memorias y de la historia reciente es enormemente importante. Yo hago un llamado en este congreso a que realmente lo retomemos como un eje de nuestra vida académica, no solo en la activista o la política, sino en nuestra vida académica y en nuestras investigaciones, porque de pronto nos vamos a encontrar con que se va a negar todo lo que ha pasado en nuestros países en los últimos 40 años, ¿no? Naciones Unidas y en la Declaración de Durban, y que terminó ahí, consideran y apoyan a la memoria como un instrumento de lucha contra la injusticia y un instrumento de pacificación. Y dice textualmente, recordar los crímenes e injusticias del pasado cuando quiera y donde quiera que ocurrieron, condenar inequívocamente las tragedias racistas y decir la verdad sobre la historia son elementos esenciales para la reconciliación internacional y la creación de sociedades basadas en la justicia, la democracia, la igualdad y la solidaridad. Aquí nos estamos viendo efectivamente en la importancia de articular estas dos, digamos, vertientes o perspectivas desde las cuales podemos, digamos, analizar
los testimonios y la historia reciente. Como insisto, no hay testimonio sin experiencia, pero la experiencia se produce cuando la víctima se convierte en testigo. Y es de eso de lo que le voy a hablar yo a ustedes sobre la violación, la violencia y la violación pública y sistemática. En este caso me voy a referir solo a las mujeres achís, ¿no? Solo voy a brevemente plantear que las condiciones de la presunción de intencionalidad del genocidio para varios autores, los más clásicos, Verdeja, Fein, en fin, todos los que han trabajado en el Holocausto, en la Shoah, las presunciones para probar que ha habido un genocidio son la de provocar asesinatos masivos, destrucción de viviendas, cementerios clandestinos, despersonalización y deshumanización de las víctimas, declaración de enemigo público, borrar los signos de identidad, destrucción total o parcial del grupo étnico, planificación minuciosa y declaraciones públicas de involucramiento del exterminio. Sin embargo, por los 3 peritajes que yo hice en el campo, que tuve que hacer para distintos juicios en Guatemala, me di cuenta que la presunción de intencionalidad del genocidio era claramente la violación pública y sistemática de las mujeres de distintos grupos étnicos, de los xixiles, de las quechís y de las achís. Y por eso también, digamos, me refiero a la importancia en la narrativa, en lo que estábamos hablando del testimonio, de la importancia de lo que Jelin llama el género en la memoria. Resulta evidentemente que recordar no se recuerda de la misma manera. No recuerdan los jóvenes o los viejos, evidentemente, pero tampoco recuerdan los hombres y las mujeres de la misma forma. Y el caso de las mujeres víctimas de genocidio en Guatemala, las mujeres mayas especialmente víctimas del genocidio, es completamente distinta. Si bien es verdad que, digamos, ambos recuerdan y narran con una especie de distanciamiento, como si fuera una película, con una sobriedad y una serenidad sorprendentes, que a mí siempre me ha dado escalofrío realmente, viven los recuerdos de una forma plástica y sencilla. Pero las mujeres narran de una forma más intensa, con más detalles que los hombres. Ponen más énfasis en el entorno familiar, en las labores que estaban realizando, en el momento de la masacre. Se detienen más en digamos, en la descripción del asesinato y de la muerte de sus seres queridos. Y lo que es curioso es que todas ellas hacen muchas comparaciones con los animales, es decir, se sientan, se deshumanizan, se sienten deshumanizadas, no se deshumanizan ellas, y las deshumanizan, y se sienten con unos sentimientos de desprotección y vulnerabilidad muy grande. En algunos de los testimonios, no los voy a contar todos porque son tan dramáticos que realmente muchas veces no puedo ni siquiera narrarlos. Dice una de las mujeres, nos trataban como animales, como pollitos en el corral. A esas 4 mujeres fueron golpeadas y las dejaron tiradas. A la señora Solís le cortaron la cabeza como si fuera una vaca. Las estaban pastoreando como animales en el potrero. Sí, permanentemente hay esa deshumanización de la cual hablan, digamos, los teóricos digamos, de los genocidios, de otros genocidios. Sin embargo, los hombres tienen un relato más lineal, más minucioso. Recuerdan de una forma, digamos así se llama en psicología, de rumiación. Rum, 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 porque me hicieron, porque no sé qué, no. Sin embargo, las mujeres hacen más un recuerdo de socialización, de convencionalización. Y en la medida en que las mujeres socializan sus recuerdos, se convierten en una liberación. Y en cambio a los hombres se les queda como mucho más el trauma. Entonces, la forma, el género, la memoria que tanto habla Jelin, yo lo pude observar y comprobar perfectamente en los peritajes de la violación de las mujeres maya quechís o maya achís o maya xiles, ¿no? El recuerdo de estas mujeres es muy vívido. Y luego todos, tanto los hombres como las mujeres, expresan su incomprensión. ¿Pero por qué nos hicieron esto? ¿Pero qué pasó? Es decir, no había razón para hacerlo, dicen las de ellas. Y todos, tanto hombres como mujeres, tienen permanentemente ese factor de yo no sé qué pasó, pero lo que sí le puedo decir, pues es una coletilla como la de Riquer, es que yo lo vi, yo estuve ahí, yo lo viví.
Es decir, este argumento es enormemente válido porque lo que están diciendo es mi verdad, no me la estoy inventando, ¿no? Y quedó siempre como un hecho traumático de lo que yo les decía de la memoria flash, que son esos hechos que se quedan en la mente y que se convierten en un elemento colectivo. En Guatemala no se dice antes de cualquier presidente o antes de no sé qué, se dice antes del genocidio, después del genocidio. No se habla de genocidio muchas veces, sino antes de la masacre, después de la masacre, ¿no? Bien, pues a la tercera parte ya de mi exposición, porque si no se me va el tiempo, me queda un cuarto de hora, creo que sí que estoy a tiempo. Las mujeres que tuvimos que entrevistar y que tuvimos que hacer un análisis fueron 36 testimonios recabados de las mujeres violadas en el Alta Verapaz, en la zona de la zona Chi de Baja Verapaz, que ha sido las zonas más desconocidas y que afortunadamente se dio una sentencia condenatoria y muy fuerte en enero de este año, con derechos a resarcimiento, aunque están a punto de anularla, pero sí realmente fueron de las mujeres que guardaron un recuerdo más vívido y donde realmente la violación pública y sistemática de estas mujeres fue el elemento determinante y el indicio de intencionalidad del genocidio. Bien, no sé si me atrevo a contarles algunas de las narraciones, por lo duras que son. Lo tienen en el paper que les daré en su momento, porque yo misma muchas veces no soy capaz de relatarlo. Son masacres que existieron en Río Negro entre el 13 de marzo del 82, en donde realmente fueron asesinadas miles de personas, pero sobre todo la violación se convirtió en un protocolo. Solo voy a leer un trocito de una de ellas o dos de ellos. El 15 de noviembre, cuenta una niña, regresábamos con mi padre del mercado de Rainal. Fíjense que se ha dicho que las violaciones se daban en los destacamentos, pero no es así. La violación se da en niñas de entre 14 y 16 años que tienen la mala suerte, no se puede decir la desdicha, de pasar por ahí. Y su única culpa, su único delito fue pasar por ese camino. Y en ese camino nos detuvieron los soldados cerca del destacamento y nos encerraron por separados. Me quitaron la ropa, tirones, todos se subieron, es el término que usan, se subieron, o sea, hablando de violación. El capitán primero, los 8 soldados después, los demás me tocaban, me trataban muy mal, ellos decían malas palabras, en fin. De pronto vi que entraron a su papá y dejaron que su papá presenciara esta violación. No se los puedo seguir contando porque le obligaban a decir que su papá era guerrillero y como ella decía que no, pues todavía fue la cosa, todavía fue terrible, ¿no? En el caso de otra mujer, fue porque el sargento se la llevó y la empezó a acusar de guerrillera, se llevó a su hijo y trató de matarlo si ella no se dejaba violar. Y dice, me recuerdo que el suelo estaba lleno de sangre seca. Vino y me quitó mi huipil, me jaló el pelo, me quitó el pantalón, me dijo que me agachara. Se subió encima de mí y empezó a decir, qué rica está la gallina. Y va contando cómo se subieron encima de ella tantos soldados y que le gritaban riéndose. Se fue la gallina, pero nos aprovechamos de ella. Es para que se den cuenta del nivel de deshumanización, de despersonalización, es decir, que es lo mismo que pasa en la Shoah, ¿no? Y cuando estos testimonios de estas 36 mujeres que entrevistamos, nos damos cuenta de que cuáles fueron los efectos psicosociales y las huellas del dolor que les quedó en su cuerpo y en su alma, y plantean por qué exigen una reparación. Y plantean una reparación más moral que material. Y dice una de ellas, yo les pido que agarren a esa gente, que los maten, porque nos echaron a perder nuestras vidas. Fíjense qué interesante. No nos tuvieron ni siquiera lástima. Nos trataron como a perros. De manera que aquí nos damos cuenta cómo la violación se convierte directamente en una afrenta a su identidad de género y su identidad étnica, poniéndolos en una situación de enorme humillación y vulnerabilidad.
Y estas violaciones, como lo vieron por el caso del hijo o por el caso del papá, fueron públicas y se hacían delante de sus seres queridos, lo cual les llevó a una situación de avergonzamiento y a tener que salir de sus comunidades, que probablemente es parte del protocolo, ¿no? Estas memorias traumáticas que después de más de 30 años de silencio fueron compartidas y consensuadas por las mujeres mayas de diferentes grupos étnicos, es lo que les ha permitido adquirir una plena conciencia de la situación a la que fueron sometidas y por el simple hecho de vivir cerca de una finca o de un destacamento militar o de haber sido jóvenes y haber pasado por ahí. De manera que esta memoria traumática es lo que les ha servido de fuerza para denunciarla, en los juicios por genocidio y lesa humanidad. Pero todas estas mujeres quedaron con una huella de dolor. Lo que dice alguna de ellas: estamos enfermas de dolor, enfermas de tristeza. La mayoría de estas mujeres tienen lo que ellas llaman el susto, que es una sensación de malestar, de angustia permanente, de ansiedad. Es que tenemos susto. Ese susto en el cuerpo es lo que les llaman y lo que les ha llevado a no poder rehacer sus vidas, ¿no? Algunos de estos testimonios nos permiten comprobar y confirmar desde el principio, y lo vamos a ver, que hubo una planificación por parte del alto mando y del ejército, hubo un protocolo establecido, una intencionalidad diseñada por la cúpula militar destinada a vejar el cuerpo de las mujeres, a exterminar físicamente a un pueblo y a su descendencia, y en una palabra se provocó un genocidio contra un grupo étnico como tal y un grupo de género. Probablemente si hubiéramos tenido el término jurídico de Marcela Lagarde o de Rita Segato de femigenocidio, este es un caso típico de femigenocidio, pero como la ley se dio posterior al hecho que sucedió, nunca lo hemos podido, digamos, utilizar en un juicio público, ¿no? Pero sí decir que para estas mujeres ya su vida no tiene sentido. Muchas de ellas nunca más pudieron tener hijos, ni pudieron casarse, ni pudieron rehacer sus vidas, ¿no? Bien, a modo de conclusión, ya que quiero terminar, de los 3 peritajes que hemos hecho, para mí el más dramático, pero también el de mayor fortaleza, es este de las mujeres hachís, por la forma, la modalidad, la sistematización y la selección de las víctimas, ¿no? O sea, podemos absolutamente deducir, y además, lamentablemente digo porque tuve que tomar hasta Prozac para hacer este peritaje, pudimos hacer, digamos, un análisis cualitativo y cuantitativo para probar que había una intencionalidad directamente en una planificación y un protocolo de esa violencia. Entonces, esto fue la forma de provocar pánico en la población, de servir de advertencia a los hombres para que no se fueran a la guerrilla y sobre todo, a mi juicio, fue un elemento y una estrategia de desplazamiento masivo de la población de sus comunidades. Como dice una de ellas, se llevaron a sus hijos. La consigna de todos los soldados, fíjense, era violábamos a las mujeres, estábamos en el cuarto y de ahí o las abandonábamos o las dejábamos con vergüenza en su comunidad para que tuvieran que irse de la comunidad. De forma que se convierte en un instrumento de poder, de dominación de los enemigos a través de esa humillación y de ese desprecio público, ¿no? Bueno, yo creo que podemos terminar. No quiero seguir con el tema porque realmente es terrorífico, pero por eso es la necesidad de la memorialización y la necesidad de que sigamos investigando y ahondando en estos temas. Lo que podemos, digamos, terminar diciendo es que conviene dejar patente la existencia de ese protocolo de actuación. Y nos estamos refiriendo, cuando hablamos de protocolo del alto mando, es que no es casual que en 3 latitudes diferentes, en 3 regiones, la región Ixil, en Nevaj, la región en Baja de Verapaz de las Achís, la región Quechí, en Alta Verapaz, en Sepur Sarco, y en otras muchas que ya no lo hemos podido probar,
Nos estamos refiriendo a ese protocolo de actuación, a unas prácticas sistemáticas y reiteradas, tendientes a elaborar una estrategia determinada con una serie de reglas y fases que deben respetarse para conseguir el éxito. Primero se les captura en sus casas, se hace la primera violación, después se sigue la detención ilegal y el traslado al desatacamiento. Ahí vienen ya las violaciones públicas sistemáticas donde donde las mujeres son interrogadas y después sometidas a violaciones públicas masivas sistemáticas. Y después son utilizadas como esclavas sexuales domésticas para que hagan la comida o los hagan los enseres, ¿no? Por todo ello, yo creo que, dado que hay una planificación, dado que van a venir muchos juicios, dado que realmente van a tratar de anular muchos de ellos, considero que la violación y el testimonio valiente de todas esas mujeres, no solo de las Ishiles, de las Achís, de las Poconchís, de las Mam, de todas ellas, es un testimonio vivo que nos ayuda no solo a reconstruir nuestra memoria, sino a historizar nuestras memorias. Y por eso se hace necesario preservar las memorias de estas mujeres mayas, de estas mujeres valientes, a través de sus testimonios y de sus narrativas, que piden que se haga justicia y piden que se les resarza moral y materialmente de todo lo que sufrieron. Porque, ¿qué es lo que tenemos los que hemos sobrevivido o no hemos pasado semejante trauma? Tenemos el deber de memoria, la memorialización que dice Naciones Unidas, el deber de memoria de recordar, de juzgar, de no olvidar para que estos hechos nunca vuelvan a repetirse. Termino con una frase muy bella de Saramago, que no conocía, que mis alumnos me la dieron, porque nosotros hacemos recorridos de la memoria precisamente en Guatemala, desde la fundación donde trabajo, para que todo el mundo pueda recordar y contar su historia y recuperar su memoria. Pues esta frase de Saramago dice: es imprescindible recuperar y mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza con el olvido y se termina con la indiferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también, por supuesto, a los organizadores por la invitación a participar en esta actividad de Lidela y pues, de la Universidad Nacional, y darme la oportunidad con eso de retomar contacto pues con personas que estimo y aprecio y con la institución misma, cosa que me da mucho gusto. La oportunidad de volver a contactar con Diana Rojas, a quien estimo mucho y aprecio, y de poder compartir, por supuesto, la mesa con Martelena Casaus, a quien también aprecio y admiro mucho. Debo decir que, bueno, frente a lo que acaba de exponernos Martelena Casaus, que es demoledor, absolutamente demoledor, estructurado en registros de manera más que buena, estupenda, en 2 registros a la vez, consiguiendo precisamente ese efecto en quienes la escuchamos, que son el registro académico, pero el registro jurídico también, relacionado con su papel como perita en esos juicios en Guatemala, frente a los hechos relativos al juicio mismo, pero por supuesto a los hechos que eran rememorados en ese juicio por los testigos. Lo que voy a decir yo, de cierta forma, nos va a sacudir, porque es pasar violentamente a otro plano, en cuanto a el corpus de trabajo, que en este caso pues no son los testimonios de víctimas de algo tan atroz, sino que son formas testimoniales, diría yo, a través de estos 2 géneros de los que voy a hablar: cartas, diarios, ejemplos nada más realmente,
escritos en un contexto, en primer lugar, escritos. Ya solo eso es algo importante para tomar en cuenta. No son testimonios orales en un juicio. Se trata de documentos, de textos escritos con relativa posterioridad en el caso de algunos de ellos que estuve en condiciones de revisar, analizar para la investigación, y en otros casos, en el caso de las cartas, de manera más cercana a los acontecimientos. De manera que en la escritura hay un reprocesamiento de los hechos que deja una marca, ¿no? Entonces, voy a hablar de cartas y diarios y de una investigación que hice hace algún tiempo y que dejé un poco porque se terminaron ciertas etapas de esa investigación y un poco también por obligaciones y requerimientos académicos. Yo sé que todos quienes estamos en esto saben de qué estoy hablando, que me obligaron a ir dejando, postergando esta investigación que aún tiene hilos sueltos. Es un proyecto de investigación que trabajó con un corpus compuesto de cartas, como les decía, y diarios, algunos completos y publicados, en el caso de diarios, otros fragmentarios, dispersos, inéditos, escritos durante los años de las guerras en Centroamérica, 70s, 80s del siglo XX, por sujetos involucrados de distintas maneras en esas experiencias. A mí me interesaba examinar en esos textos precisamente algo que se dijo ahora al terminar la exposición de Marta Elena, que es el vínculo entre lo íntimo y personal y lo social histórico. Un poco la indagación, por supuesto que de una manera distinta, es decir, frente a un genocidio, la relación, creo, entre lo individual y lo social histórico, pues es probablemente más directa, es decir, lo que nos narró y lo que sabemos que está narrado en los testimonios que se recogen en los documentos de la verdad, en las comisiones de la verdad, nos informan de esa relación prácticamente inmediata entre asesinatos masivos, masacres, y el impacto social histórico y memorialístico que esto tiene. Si estoy hablando de cartas privadas o de diarios que sujetos individuales escribieron en condiciones de la intimidad, buscar ese vínculo puede resultar más complicado, más difícil, pues, de establecerlo. Entonces, pero era el interés fundamental. La idea general es en esa investigación mostrar las estrategias mediante las cuales los diarios y cartas analizados ponen en acción esa relación entre individuo e historia, la perspectiva individual y la social, la vida privada y la vida pública, la verdad histórica y la ficcionalización. Esta suerte de ficcionalización relativa que existe en el momento mismo en que representamos una experiencia por escrito o incluso oralmente, pero es representada, vuelta a presentar, y se hacen ahí ciertos ajustes o modificaciones, porque la reproducción tal cual es imposible. Entonces, ¿cómo estos textos, estos géneros, estas escrituras se constituyen en modalidades privilegiadas para identificar ese tipo de problemas, el de la individuo y la historia, etc. De la misma manera, se trataba en esa investigación de mostrar de qué modo las voces de autores, autoras y sus discursos y las emociones se relacionan con la política. Entonces, más o menos por ahí era el interés de este trabajo.
El enfoque que va a tener esto que les voy a exponer es evidentemente más autocentrado también por dos motivos, porque voy a hablar de mi investigación, eh, algunos aspectos metodológicos generales, algunas cuestiones particulares teóricas están ya consignados en artículos que fueron resultados de esta investigación, y también autocentrado en el sentido de que uno de los ejemplos que voy a poner tiene que ver directamente conmigo como experiencia personal del exilio. Hablar del exilio, en el tiempo del exilio guatemalteco al menos, que coincidía con ciertas variantes de años con exiliados salvadoreños y nicaragüenses, y poquito posteriores al exilio grande de argentinos, uruguayos y chilenos, nombrarnos exiliados a quienes salimos de Guatemala por motivos de persecución política en los años 80 del siglo XX no era muy frecuente, no al menos en la instancia de tiempo y espacio en el que yo me moví y del que tengo memoria. No era un motivo, no era un problema o un motivo digno de atención o de estudio en los años inmediatos posteriores. Preocupaba saber y conocer y investigar y estudiar lo que ocurría allá desde otra perspectiva, y lo que ocurría allá, no lo que le ocurría a quienes habíamos tenido que salir. De manera que, aunque sabíamos, por supuesto, que estábamos siendo protagonistas de un exilio, creo, y lo confirmo un poco escuchando ahora a Marta Elena, creo que en esos años, porque eran los mismos años en que ocurría lo que ella nos narró, era que la conciencia que se tenía era de sobrevivientes, era de haber sobrevivido. Y como tales, como sobrevivientes, teníamos un deber, quizá de una memoria más inmediata que la que ahora podemos tener con largo trecho de temporal, una especie de deber de memoria más inmediata que nos obligaba a, eh, a, a que una vez habiendo sobrevivido de aquello, que no era lo mismo que ocurría en el interior, por supuesto, que no era igual, que no era lo mismo, pero que igualmente era tremendo, a narrar, contar, exhibir lo que ocurría adentro del país. Entonces creo que ese sentido, esa conciencia de sobreviviente más que de exiliado, se imponía por las condiciones de lo que estaba ocurriendo entonces. Y eso hizo, creo yo, eso es una especie de sensación que tengo, una especie de percepción que tengo, más que algo que tenga documentos o pruebas para mostrarlo. Pero me parece que tardamos mucho tiempo en asumir ese exilio y poderlo ver con cierta distancia como para hablar sobre él, analizarlo, convertirlo en un objeto de investigación. De manera que yo celebro, de verdad celebro, que eventos como actividades como esta, que se relacionan, que nombran a ese exilio, el exilio latinoamericano, por supuesto, que está muy nombrado, pero el exilio centroamericano, ese exilio, que estuvo un poco callado, creo, durante un periodo, celebro que se nombre, porque me parece que forma parte o es un paso pequeñito en un largo camino, un largo trecho de saldar cuentas. Y al decir saldar cuentas, estoy citando
el título de un libro maravilloso de Diane Nelson, Saldando Cuentas. Claro, el de ella referido al genocidio, pero retomo esta frase de su título, porque creo que esto de hablar del exilio, nombrar del exilio, el exilio centroamericano en particular, y analizarlo, es un paso en ese sentido del largo camino del saldar cuentas históricas. Bueno, yo utilicé pues hay varios autores, hay muchos, no los voy a nombrar aquí. Voy a nombrar a Leonor Arfuth, que en 2002 teorizó acerca del vínculo entre géneros autobiográficos y subjetividades contemporáneas. De hecho, ese es el título de su libro, me parece, Géneros autobiográficos y subjetividades contemporáneas, y propuso un concepto abarcador que es el de espacio biográfico. Espacio biográfico, y que me voy a referir a eso un poquito más adelante, pero me surge una pregunta a partir de ese concepto y de su idea de subjetividades contemporáneas, vínculo entre géneros autobiográficos y subjetividades contemporáneas. Y la pregunta que me surge es si el sujeto que se revela en los diarios y las cartas que yo analicé es realmente un sujeto propiamente contemporáneo. Y a esa pregunta yo respondo que probablemente se trate más bien de un sujeto en transición, ese sujeto que emerge de esas cartas de ese tiempo. Por un lado, es un sujeto que recurre a modalidades de escritura propias de la modernidad, adaptándolas a sus necesidades, claro. Se define también ese sujeto en términos de valores en función de los valores de la modernidad, y en términos históricos experimenta en carne propia los efectos de las últimas disputas de la Guerra Fría, disputas militares, ideológicas de la Guerra Fría. Pero por otro lado, y al mismo tiempo, dicha experiencia, o parte de ella, que la narraron en esos diarios y esas cartas, como por ejemplo desplazamientos geográficos, clandestinidad, pérdidas reales y simbólicas, trastocamiento del orden conocido. Esa experiencia narrada reúne materiales con que se empieza apenas a delinear una subjetividad que creo yo que estaba en crisis, efectivamente, pero que todavía no llegaba a ser esa subjetividad contemporánea, como la nombra Arfuth, correspondiente a esta etapa, a una etapa en la que la intimidad se ventila casi, bueno, masivamente a través de medios de comunicación y redes sociales. Eso es lo contemporáneo, digamos. Esto de ventilar la intimidad, para empezar, con ese sentido de ventilar la intimidad, comercializar un poco la intimidad también, y hacerlo a través de estas vías. Entonces, ese sujeto que escribe cartas y escribe diarios en ese contexto al que yo me voy a referir, es un sujeto en transición, no exactamente contemporáneo, pero que transita y quizá adquiere este sentido de contemporaneidad a partir ya de la posguerra. De manera que, aunque queda un poquito esta discordancia, digámoslo así, entre ese sujeto que emerge de los textos que yo analicé y el sujeto al que se refiere Leonor Arfuth con su concepto de
espacio biográfico, sí rescato de espacio biográfico una articulación de géneros y una atención a modalidades discursivas menores, como son, por ejemplo, la carta y el diario. El concepto es más complejo, pero voy a pasar un poco de ahí. En términos históricos, estas cartas y diarios, al enunciar desde el yo, pero ligando a la experiencia personal e íntima el devenir histórico de alguna manera, sobre todo en su lectura, creo yo, en su lectura posterior, en su lectura inmediata era más el trauma, tienen como el testimonio una funcionalidad social implícita, no con la fuerza avasalladora del testimonio, que nos quedó claro porque los testimonios fueron el género de ese momento histórico y de esa circunstancia social y política. Pero tienen una funcionalidad social también, estos géneros pequeños, la carta, el diario, que no figura en primer plano, como sí figura en primer plano en el testimonio, figura en un segundo plano, pero no está ausente. Una funcionalidad que no se hace transparente, pero que subyace, por ejemplo, a la intención literaria que pueden tener algunos de estos textos. Cuando en estos textos se puede descubrir una intención literaria, porque la hay en algunos de ellos, ahí puede verse ya en germen una cierta intencionalidad social. Sin embargo, al tratarse de textos del orden privado, muestran una conciencia individual muy fuerte, incluso pues mucho mayor que esta conciencia social y colectiva, porque sus autores no se constituyen en representantes de una o de su colectividad. Por lo menos no en el mismo sentido en que lo hace el testimoniante. Eso es importante de distinguir entre ambos géneros. Y por supuesto, la evidente diferencia de la determinación de clase, digamos, que existe detrás del testimonio y detrás de la escritura de cartas y diarios. No rígida, una determinación no rígida, porque, por ejemplo, existen diarios escritos, diario, que es un género asociado a un cierto sector intelectual, de cultura letrada, digamos, sofisticada, hasta cierto punto, es decir, este tipo de diarios, no me estoy refiriendo al diario adolescente, sino a este otro tipo de diarios más literarios. Sin embargo, existen diarios, por supuesto, los diarios de campaña, que son otra cosa, en situación de guerra, conflicto, y diarios como el diario de Tomás Choc, un indígena campesino guatemalteco, que existe como tal y fue representado, es decir, es un texto que a su vez fue representado en un film sobre memoria en Guatemala, y también un diario por encargo, escrito por un campesino guatemalteco también, a lo largo de varios años, por encargo de un antropólogo estadounidense durante los años del conflicto, en el que se filtra tanto el requerimiento de quien pagó porque el diario fuera escrito, como la iniciativa personal del autor del mismo. Entonces, por ejemplo, sí existen estas modalidades no puras, no prístinas en su definición genérica, y por eso conviene este concepto amplio de espacio biográfico.
Bueno, la importancia de la revisión de textos como estos radica en que no solamente se trata de historias relativamente marginales, en el sentido de que diarios y cartas, aún en el caso en que fueran escritos por personas conocidas en el medio intelectual de clase media, no llegan a ser nunca los diarios o las cartas de un personaje de la primera línea, digamos, de protagonistas del conflicto armado, y también del exilio, porque hubo personajes muy importantes en el exilio, sobre todo del exilio de 1954, porque el exilio guatemalteco en particular tiene generaciones. Entonces, son personas relativamente marginales, sino también son narrativas de resistencia, porque son narrativas de sobrevivencia en medio de la crisis. La interpretación de estos textos admite también considerarlos dispositivos de afirmación de identidades políticas y de versiones también de la historia que entran en disputa por el poder interpretativo, como dice Gianfranco. Esta resistencia y estas versiones de la historia, pues, se instauran en entornos de conflicto social agudo. También son estos textos, como resulta obvio, documentos de memoria, de historia, de cultura y de barbarie. No necesariamente contienen narraciones hiperbólicas de la violencia, no necesariamente son descripciones pormenorizadas de los horrores, y sino más bien, al ser escritos desde la instancia de la intimidad, las piezas del corpus ofrecen precisamente en su simpleza y economía descriptiva y vínculo directo con las emociones y la cotidianidad, el modo en que la escritura da cauce a las emociones, especialmente el miedo, normalizado como parte de la vida diaria, y emociones que fueron movilizadas por la experiencia del conflicto. Una experiencia del conflicto en el que uno de sus tantos y terroríficos efectos fue, por supuesto, el exilio. Yo igual quisiera que me hicieran algún señalamiento cuando esté por terminarse el tiempo, unos 10 minutos antes también, para tener más o menos control de lo que se va diciendo y cómo irlo cerrando. Yo voy a hacer mención entonces de dos textos. Una parte es relativa a un par de cartas, en realidad son 2 cartas, y por otro lado a un diario pequeño ya hacia el final del conflicto armado. Este cierre con este diario al final del conflicto, casi al final del conflicto armado, se relaciona un poco con esta idea inicial de si son contemporáneos o no son contemporáneos en el sentido de Arfug, estos sujetos que hablan en estos textos. Y creo que podría verse como unas cartas escritas en el momento mismo, años 81, 80, y un diario escrito en los 93, 94, revelan pues por supuesto la intensidad de los acontecimientos en un momento en que le están ocurriendo y al mismo tiempo el exilio es un hecho familiar, personal y familiar inmediato, y cuando
y un diario que se escribe en un exilio prolongado, que se convierte en una nueva vida estable, en la que los acontecimientos han quedado muy atrás. Entonces se revelan como formas de subjetividad distintas. Quiero encontrar aquí, les voy a pedir por favor que me permitan encontrar aquí en el texto lo que estoy buscando, aunque está señalado. Dios. A ver. Ay, perdón, debí haber tenido esto previsto, que iba a ocurrir. No, es que son muchas páginas. A ver, sí. Dentro de la selección de textos se incluyen unas cartas de familiares. Forman parte estas cartas de un epistolario pequeño, incompleto, lamentablemente, que aún conservo, y corresponden a un periodo breve, cercano al inicio del exilio vivido en México. Fueron cartas escritas por mi madre entre 1980 y 1981. En junio de 1980, yo vivía en Guatemala junto a mi pequeño hijo de 2 años y doña Rufina, una señora a quien tengo mucho que agradecer, que me ayudaba con la casa y con el cuidado de mi hijo. Para entonces, aquí voy a tener exprofeso un situarme precisamente desde lo autobiográfico. Para entonces, la salida al exilio era inminente y mi permanencia en el país se debía solamente a la intención de ordenar asuntos y ahorrar lo más que fuera posible. En esa idea, el plan era abandonar Guatemala en diciembre de ese año. Sin embargo, el día 6 de junio, varios autos atajaron el camino de una pareja, cerrándole el paso al automóvil en que se conducían, aún dentro de la colonia de su residencia, y varios hombres se bajaron y los ametrallaron a plena luz del día. Eran los abuelos paternos de mi hijo. 4 días después, yo salía de Guatemala hacia México, aunque con inmenso dolor y preocupación debía irme dejando en Guatemala al cuidado de mis padres a mi pequeño hijo de 2 años de nacionalidad mexicana, mientras se resolvía el tema de su situación migratoria en tan grave contexto familiar. 8 días después de mi partida, mi madre escribió una carta que llegó a mis manos algún tiempo después, seguramente a través de alguien, dada la dificultad para sostener una comunicación fluida en las circunstancias del país y en particular las familiares. Además, por supuesto, de la distancia. Desde el punto de vista de una aproximación a esa carta, tratada como un documento, lo antes relatado es el contexto personal y familiar de la misma, pero no solo dicha experiencia lo es, sino también en un plano más amplio, la situación histórico-social que rodea la producción del texto. Ahora bien, para analizar la carta, digamos, desde el análisis del discurso, el llamado contexto es otra cosa. El contexto es social, según el análisis del discurso, mas no en el sentido en que lo interpreta un historiador, sino social en el sentido de construido por los participantes durante la interacción discursiva. El contexto se entiende entonces como las condiciones inmediatas al texto que posibilitan su producción, es decir, para el caso de la carta, se refiere al emisor
y a ciertas situaciones relativas al evento comunicativo, al acto comunicativo. Por ejemplo, las referencias a otras cartas anteriores, es decir, el emisor en la carta refiere a un contexto inmediato a la carta, que son otras cartas, por ejemplo, ¿no? Eso es el contexto social. O las circunstancias en que el emisor está en el momento de escribir la carta, y que son referidas en el texto. Esas referencias en el texto son marcas del contexto social de la carta. Evidentemente es otra manera de enfocar el contexto. El clima, por ejemplo, el clima, el espacio en el que se está escribiendo la carta. Otros configuradores del contexto de emisión de la carta son, por ejemplo, la indicación del tiempo y lugar. Conforman también parte del código con el que el texto carta se elabora. Una carta siempre lleva una fecha y un emplazamiento, como se llama. Digo todo esto porque la carta en cuestión, o este tipo de cartas, suelen no tener alguno de esos marcadores. No se hace, sobre todo según el grado de urgencia con que la carta fue escrita, no se hace referencia al lugar. A veces incluso van sin fecha. Y las referencias del clima o la situación específica del entorno que rodea al emisor de la carta no se refieren. Es decir, querido X, estoy sentada en el escritorio escribiéndote esta carta. Ese tipo de códigos, que son codificaciones del texto, no se refieren en cartas que son escritas en el momento, digamos, cuando la cercanía de hechos traumáticos es mucha. La carta en cuestión es una entre varias, es especial por el contexto de emisión en el que fue escrita, tanto el extratextual como el de la producción textual. Se trata de una carta manuscrita en cuya sección de emplazamiento solamente figura la fecha, sin indicación del lugar. El vocativo con el que inicia mis queridos seres no deja dudas sobre los varios destinatarios. Aunque no menciona nombres, y esto también es parte de un código específico de las circunstancias, es decir, se supone que había que cuidar la posible lectura de la carta de por otras personas, y cuidar los nombres era parte de esas precauciones. Ese vocativo plural a dos destinatarios o tres, cuando mi núcleo familiar estuvo reunido, era frecuente en las cartas de mi madre. Vemos en ello funciones representacionales de unidad familiar, que en la realidad había sido rota, pero que la carta intentaba, en su esfuerzo de comunicación, representar en lo posible cercanía y unidad familiar. Inmediatamente del saludo, de ese vocativo, que mis queridos seres, se da paso a una introducción que de lleno aborda precisamente el tema de la comunicación, más precisamente de la expresión más ligada a las emociones, obviando otros marcadores contextuales no anímicos ni afectivos que son comunes en la correspondencia. Me refiero a ese esquema que ya mencioné de querido X, hoy en la tarde me he decidido a escribirte, etcétera. Eso no aparece. Mis queridos seres, cito, mis queridos seres, hasta la posibilidad de expresarme, siento se me va secando y cada vez más difícil la tan ansiada comunicación con todos. Pero saben bien que los amo a los dos y que me ha dolido todo infinitamente. Hay en las cartas y las crónicas de exilio un bloqueo de palabras que se atoran, que no salen o se secan. La separación impuesta, sin fecha precisa de término, muchas veces antecedida de hechos violentos, afecta significativamente el flujo comunicativo.
no solo en el sentido obvio de su cambio de comunicación oral personal a comunicación escrita a la distancia, sino en el de grave perturbación de la relación misma entre los sujetos, que se traduce en la escritura en forma de estos sobresaltos o vacíos, o bien, en el peor de los casos, en unas normas autoimpuestas para regular estrictamente la comunicación, aunque en realidad originadas en la situación de extrema vulnerabilidad. El exilio no solo separó físicamente, sino impuso una nueva forma de relación entre personas ligadas afectivamente. Confiscó su derecho individual a la comunicación libre, con la distancia y con los controles, a la correspondencia, y obligó a asumir tiempos largos de silencio e incomunicación. Más aún, el terror obligó a que el exilio de algunos miembros de la familia tuviera que ser asumido públicamente por los que se quedaban en el país como distanciamiento radical, como ignorancia absoluta respecto del exiliado o del clandestino, como un modo de protección. Eso es muy frecuente en textos de este tipo. Así pues, el terror y la separación impuesta son las dos matrices fundamentales del contexto histórico, social e individual de producción de estas escrituras del exilio y la guerra. Su traducción a la escritura y específicamente al plano textual es la desestabilización de la escritura y el manifiesto bloqueo de palabras, mientras que en la instancia de la relación personal, su traducción es el distanciamiento dentro de la distancia misma. La carta que citamos no narra acontecimientos. En una sola cuartilla y escrita por las dos caras, el cuerpo de la misma se centra en asuntos operativos para poder comunicarse telefónicamente, cosas urgentes. Es decir, el cuerpo de la carta, o como se le conoce, narratio, no narra, más bien comunica informaciones precisas en función no de otra cosa, sino de la comunicación misma. Es decir, la carta, que es un texto muy codificado y que siempre tiene las mismas partes, emplazamiento, saludo, introducción, el corpus, el cuerpo precisamente, o la narratio, etcétera, despedida, etcétera, estos códigos del texto carta se rompen, se quiebran. Es la manera en que la situación se manifiesta en términos meramente textuales. El carácter urgente de la situación extratextual tiene su réplica en la del evento comunicativo y esta en el diseño interior de la carta misma. Un breve párrafo refiere al estado de mi hijo, que se quedó por un tiempo breve, pero se quedó al momento de salir yo al exilio, se quedó con mis padres, y refiere también al estado de la familia, sin detenerse en la narración de ningún detalle, ni dar nombres o relatar acontecimientos precisos, marcado por lo que se llama deícticos, que son estas formas de señalar sin nombrar de persona. El discurso muestra las limitantes de la comunicación. Por ejemplo, ha estado muy bien, contento y sin problemas. De lo demás, nuestro amigo seguro tendrá rato para platicarles y ustedes se alegrarán como todos de las cosas cotidianas de la familia. ¿Qué más decirles? No sé, ni puedo. Cuídense mucho, espero y tengo fe en que todo saldrá bien para todos, con amor y 1000 besos. Y la firma, ¿no? El deíctico en ha estado muy bien es una zona oscura y el lector o los lectores deben de codificarlo. Es el mismo caso de lo demás o nuestro amigo, etc. Secretividad, encriptación, control como estrategias discursivas para la comunicación en contexto de crisis. Otra carta del 24 de noviembre. 10 minutitos. ¿Perdone?
doctora Carrillo, los 10 minutos que me pidió avisarle. Perfecto. Paso entonces rápidamente al diario. Estas son las cartas de exilio. Y el diario, en realidad es un diario breve, es un diario en un cuaderno, pero que en realidad es breve, aunque forma parte de un largo y extenso ejercicio diarístico por una mujer. De hecho, las cartas también fueron escritas y enviadas a mujeres, y este es un diario escrito por una mujer. Aquí más los temas son amor y sexualidad, en un diario íntimo al final del conflicto. Entonces veo yo que este diario es un modelo lejano, ajeno, distinto, muy distinto de la crónica de un exilio breve, como fue el que examino también una pequeña crónica de exilio de Elena Paz y Paz, que fue publicado. Este fue una especie de diario, ella lo nombra como especie de diario. Es muy distinta esta crónica de Elena Paz y Paz de este diario, que voy a nombrar como diario de ese, simplemente sin nombre. Es el resultado de una práctica constante a lo largo de muchos años y de una larga trayectoria de vida en un país ajeno, al que la autora del diario llegó siendo adolescente durante el exilio de sus padres en 1954. Entonces este diario, inédito, por supuesto, bueno, es inédito, es el registro de un tiempo y una experiencia y una generación distinta a la de otras autoras cuyos textos también yo estudié, la crónica de exilio de Elena Paz y Paz o las cartas de clandestinidad de Lil Milagro Ramírez del Salvador. Se trata de un cuaderno que forma parte de una serie. La autora es diarista sistemática y se centra sobre todo en los temas amorosos. El diario tiene tachaduras, enmendaduras, correcciones, lo que habla de una intención literaria. Y ya algún autor dijo, para que el diario diga la verdad, es preciso expulsarlo de la literatura. El hacer de un diario correcciones, etcétera, implica que esa intención literaria puede afectar el régimen de veracidad del diario. Y es parte de su configuración. Se trata de un diario en otro tiempo, en otras circunstancias y en un exilio vivido por ya demasiado tiempo, un largo exilio. Entonces, absolutamente cambia la tónica y el enfoque. Aunque el diario corresponde al periodo del conflicto, corresponde a 1 año, 4 meses, de agosto de 93 a enero de 95, y no tiene entradas diarias, pero sí frecuentes. Tiene una entrada de agosto de 93 que cumple las funciones de un inicio y a la vez como una prescripción de lectura. Hay días que no llevan a ningún lado. Uno los transcurre repitiendo vicios y necedades, o bien los deja pasar así nomás, sin darse cuenta, únicamente repitiendo hábitos, las horas de vigilia. Paradójicamente, cierro comillas ahí, paradójicamente lo que se sigue es el registro de una experiencia del tiempo, como una repetición, pero a la vez como una ruptura, un quiebre de ese tiempo repetitivo de necedades. Para escapar a la inercia de los hábitos, se instaura en la escritura un tiempo regido por el erotismo, la pasión, el amor y la seducción, que asaltan con sus acontecimientos la temporalidad de la vida cotidiana. Si antes, en las crónicas de Elena Paz y Paz y las cartas de Lil Milagro Ramírez, el tiempo cotidiano se rompía como efecto de la historia, ahora, y en este diario, es necesario romperlo con gestos y decisiones individuales ligadas a una muy personal interpretación del tiempo.
El erotismo funciona aquí como estrategia de subversión del tiempo monótono de la cotidianidad. La otra estrategia de subversión del tiempo es la del régimen de narración de los sueños. Entonces, dos planos de realidad que, aunque propuestos como modos de quebrar la estructura temporal cotidiana, terminan por constituirse en el tiempo, experiencia que domina la narración. Por ejemplo, toda la parte de la vida familiar se enmarca en sueños y en experiencias amorosas. Sensaciones raras, esto estoy citando, septiembre 18 de 93, sensaciones raras, la vida familiar sigue, es decir, me acostumbro a niños en casa y mi padre vino por 4 días. Padre, hija, nietecito, la familia en pleno, todos los roles juntos excepto uno. Y al final dice, tengo que volver al ritmo de los niños de la madre. Entonces, la experiencia cotidiana que para el sujeto representa algo como vicios, necedades o hábitos repetitivos, queda así alejada y distinta de los mundos eróticos y amoroso y onírico que se viven con mucha más intensidad y resultan mucho más pertinentes para la construcción de ese yo del que yo hablaba, del que yo, Lorena Carrillo, hablaba al inicio de esta charla, diciendo que que esos sujetos contemporáneos que emergen de las voces de estos diarios y cartas de exilio y de guerra, de conflicto, surgen después, es decir, surgen realmente después de la guerra y podemos ver en este diario, a diferencia de aquellas cartas escritas en el momento mismo y la intensidad de las situaciones, como la vuelta al interior en los textos, diarios y cartas, la vuelta al interior, a la individualidad, prefigura a este sujeto contemporáneo, digamos, de posguerra, que acompaña, por cierto, a otras formas genéricas y textuales propias de la posguerra, como fue la novela, la serie novelística que ha sido ya estudiada por muchos autores, esta novela de posguerra centroamericana, con ese tipo de sujeto ya situado como en otra condición y en otro entorno. Con esta exposición quise referirme a textos, a géneros discursivos, a formas de decir y hablar y manifestarse voces y sujetos de un exilio y de un conflicto del que podemos tener una cara más completa si sumamos el terror, digamos, es que no hay palabras, el terror del genocidio y estas otras formas vividas en el momento y en el siguiente paso de los sobrevivientes, que fue el exilio, por lo menos de algunos de los sobrevivientes, otros se quedaron en Guatemala, pero los que vivieron el exilio con una dimensión menor, pero no por menor e individual, menos impactante y menos referida a la historia y a la memoria de un conflicto que, como bien nos decía Marta Elena, es indispensable rememorar, memorializar, justamente en este tiempo de olvidos y negaciones. Muchas gracias.